Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha sorprendido a más de uno proponiendo un cambio fundamental en el protocolo de recepción de inmigrantes. Eso es lo que ha comunicado en una carta que ha enviado a los 27 países miembros este 15 de octubre de 2024, en el que propone deportar o retornar a centros de detención fuera de la Unión Europea. De eso vamos a estar hablando hoy aquí en Javier Migrante, tu canal de información y orientación migratoria. Así que si te interesa, te invito a quedarte hasta el final. Atentos. Empecemos con el titular de Euronews que dice lo siguiente: von der Leyen presenta una nueva propuesta para agilizar el proceso de deportación de inmigrantes. La nota más abajo indica lo siguiente: la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a deslocalizar los procedimientos migratorios. ¿Y cómo se traduce esto de deslocalizar? Es decir, de sacarlos de la Unión Europea, del espacio Schengen, dicho de otra manera, de sacarlo del suelo europeo y ponerlo de fuera de los países miembros de la Unión Europea. Básicamente trasladar el problema hacia otro lugar. ¿Esto cómo lo interpreto yo? Pues como llevarme el problema fuera de la casa, pero el problema sigue estando allí. Continúa diciendo, haciendo eco de las crecientes peticiones de algunos estados miembros. Y es que hace tan solo unos días, 17 países miembros de la Unión Europea enviaron un documento a Ursula von der Leyen en la que le solicitan una solución, en la que le están increpando que atienda y que deje de hacerse a la vista gorda en torno al problema migratorio que presenta la Unión Europea. Y es que puertas adentro de la Unión Europea, la crisis migratoria no tiene precedentes. Ha habido en los últimos meses y en el último año una infinidad de protestas, y fuera de la Unión Europea también, como es el caso de países como el Reino Unido, donde se han registrado en las últimas semanas protestas sin precedentes, en las que por supuesto han habido detenidos de parte y parte, inmigrantes y nacionales. Lo cierto es que el escenario electoral ha ido en torno a que la población en distintos países miembros de la Unión Europea han votado a esos discursos en contra de la inmigración. Pero esto se pone en contra del principio o uno de los principios por los cuales la Unión Europea fue creado, que es la libertad de movimiento, el dar atención al inmigrante. Lo cierto es que von der Leyen dice lo siguiente en este documento, en el que indica: también deberíamos seguir explorando posibles vías para avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno de la Unión Europea, específicamente en vista de una nueva propuesta legislativa sobre el retorno. Escribe von der Leyen en dicha carta y añade en el texto de la nota: con la entrada en funcionamiento del protocolo Italia-Albania, también podremos extraer lecciones de esta experiencia en la práctica. Y es que el gobierno italiano ha puesto en marcha de manera unilateral la creación de centros de detención para refugiados solicitantes de protección internacional en Albania, en donde serán atendidos los casos. Veamos la nota que publican medios españoles. Este es el centro de recepción de migrantes que el gobierno italiano ha construido en Albania. Hoy llega aquí el primer grupo de migrantes rescatados en alta mar por los guardacostas italianos. Desde estas instalaciones se estudiarán las solicitudes de asilo y se ejecutarán las órdenes de expulsión. En estos dos centros de Albania, que estarán gestionados íntegramente por personal italiano, se tramitarán las peticiones de asilo, y a los que se les deniegue los repatriarán sin pisar suelo italiano. Todavía hay muchas dudas sobre cómo se hará, si todo encaja en la legislación o hay lagunas, y desde luego las organizaciones humanitarias temen que no se respeten los derechos humanos de los migrantes. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarte: ¿ya te suscribiste? ¿Ya activaste la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando haya subido un nuevo video? Cada semana estoy subiendo videos de contenido migratorio. Así que si te interesa este tipo de información, te invito a suscribirte en este canal y ser parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo. Así que te pregunto: ¿ya te suscribiste? ¿Ya activaste la campanita? Excelente. Continuemos.
Y así como lo oyen, aún no queda claro para muchos países miembros de la Unión Europea como para el mismísimo Parlamento, o en este caso la Comisión Europea, este protocolo. Sin embargo, lo que sí está claro es que están valorando esta puesta en funcionamiento. Y es que esto sería un proyecto piloto, dicho de alguna manera, puesto que Italia, que además en su política interna ha tenido muchos debates sobre la puesta en funcionamiento de este protocolo, lo cierto es que la Unión Europea está valorando positivamente al menos estudiar esta opción. Por supuesto, no se sabe cómo va a ser el funcionamiento y el alcance que esto tendrá, pero de ser una solución cambiaría por completo lo que hasta ahora ha sido el protocolo de recepción de inmigrantes dentro de la Unión Europea. A esto se suma la respuesta de España, que ha indicado claramente que están en contra de la creación de este tipo de centro de detención. Sin embargo, se suma también el otro escenario en el que Polonia ha indicado que ya eliminan las solicitudes o la recepción de solicitudes de protección internacional. Esto genera otro precedente que, por cierto, no se había registrado en ningún momento en Europa, como producto de todo el escenario que se viene generando a lo largo de este tiempo en el último año en Europa, sumado a otros escenarios como lo son el pacto migratorio, que ya te dejo un video por acá en el que hablé sobre este tema, en el que habría un cierre de fronteras administrativo de cara al 2025, sumado a la puesta en marcha del ETIAS de cara a 2025, que también es algo que lo único que lo está frenando es que todos los países estén integrados al sistema y que próximamente entrará en vigor, sumado a la puesta en funcionamiento del EES, que es otro protocolo de seguridad en el que se elimina el sello de pasaporte. De eso también te hablé en otro video que te dejo por aquí arriba. Todo esto sirve como campo de cultivo para ver lo que es el nuevo escenario en el que definitivamente cambian todas o cambiarían todas las políticas migratorias de la Unión Europea. Y es que hasta ahora la Unión Europea ha sido un espacio más bien de recepción de inmigrantes y ha sido un espacio en el que los inmigrantes han encontrado un lugar en el que poder obtener papeles, hacer vida e incluso integrarse. La Unión Europea ha creado infinidad de organizaciones e instituciones para brindar atención a los inmigrantes. Sin embargo, y debido al aumento de la criminalidad, que se culpa a la inmigración por esta situación, debido al encarecimiento de la vivienda, al colapso de los sistemas de salud, entre otros, las distintas naciones han exigido que se revisen los protocolos de recepción de inmigrantes. Esto, por supuesto, como decía, significa un cambio radical en el discurso. Sin embargo, en la práctica aún queda muchísima tela que cortar. ¿Por qué? Esto simplemente es un documento en el que von der Leyen está indicando que lo propondrá para que sea estudiado y revisado por todos los Estados miembros de la Unión Europea en el Parlamento Europeo. Ya sabemos lo lento que es el Parlamento Europeo para tomar decisiones. Tanto es así que pasaron casi 10 años para revisar el pacto migratorio que finalmente se firmó el año pasado, en 2023, a finales de 2023, y que llegado el 2024 nos indican, bueno, hay 2 años para ponerlo en marcha. Digo todo esto porque al leer esta noticia de primera, por supuesto, es normal que la gente se preocupe y diga, ¿y ahora cómo hago, no? Pues tienes que tener claro que en efecto vienen cambios. Tienes que tener claro que, como dicen en mi pueblo, cuando el río suena es porque piedras trae, y definitivamente hay mucha presión por parte de países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, esto aún tiene muchísima tela
que cortar. Lo cierto es que hasta el momento es una propuesta que von der Leyen elevará al Parlamento Europeo. Pudiera ser una jugada política, no lo sabemos, en la que simplemente está atendiendo. Es como decir, bueno, yo lo elevé, ya quedó de parte del Parlamento. El Parlamento no lo votó, suponiendo en caso de que no sea aprobado. O pudiera ser realmente un cambio de discurso por parte de von der Leyen, quien en elecciones, en el periodo electoral, tuvo un discurso completamente diferente, un discurso mucho más abierto a la inmigración. De hecho, puertas adentro del Parlamento Europeo, von der Leyen ganó las elecciones por no tener un discurso tan radical. Sin embargo, este giro también nos dice que, bueno, no es que mintió, probablemente cambió de opinión. Lo cierto es que hasta el momento no tenemos nada claro, simplemente la puesta en marcha de un centro de detención que por supuesto está sirviendo como prueba inicial, como proyecto piloto que podría traer cambios dentro del espacio Schengen y dentro de la política migratoria europea, sumado a que definitivamente tampoco sabemos qué pueda salir de estas discusiones por parte de la Unión Europea una vez que von der Leyen eleve esta propuesta al Parlamento. En definitiva, Europa no es la misma desde que ha recibido a tantos inmigrantes y definitivamente los protocolos de inmigración van a sufrir cambios. No sé a qué escala, pero los van a sufrir. De todas maneras, me gustaría leer tu opinión y saber qué piensas sobre esta propuesta que hace Ursula von der Leyen en respuesta a 17 países miembros de la Unión Europea. ¿Crees tú que los protocolos migratorios que están implementados en este momento son más que suficientes? ¿Que se debería ser más abierto a la recepción de inmigración o que deberían establecer mayores controles para garantizar la seguridad de los miembros de la Unión Europea? ¿Qué opinas tú? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios e interactuar contigo. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en una próxima edición.